A ver, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de cómo hacíamos para conjugar, para mezclar, para poner sobre una misma mesa que un sector de la economía te diga, che, la CAME te diga, por ejemplo, repuntaron las ventas en las pymes. Y al mismo tiempo te dicen otra información de 3 días antes, cayó el consumo en alimentos, en bebidas, en supermercados. La pobreza crece, la indigencia crece, pero estamos en una primavera económica. Se empieza a mezclar tanta información que si vos no entendés en profundidad de economía, sentís que alguien te está mintiendo, evidentemente. Ustedes saben que hay un informe de la UBA que reveló que la indigencia está creciendo en la Argentina a un ritmo más acelerado que la pobreza. Esto es que los pobres cada vez son más pobres, se transforman en indigentes, y que eso sucede mucho más rápido que dejar de ser clase media y ser pobre. ¿Será así? Bueno, nos lo va a explicar quien es politóloga, profesora titular de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA, además es coordinadora del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina del Centro de la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos hablando de Mara Pegoraro, que la tenemos en línea. Hola Mara, gracias por atendernos. Fernando Borroni te saluda. Buenas tardes, Fernando. Gracias a ustedes por el contacto. Bueno, a ver, mencionaba recién este estudio que entiendo que analizó los datos del segundo trimestre del 2024, que empieza a hablar de que la indigencia avanza a pasos agigantados. ¿Es así? Sí, efectivamente, lo que nosotros hacemos desde el centro, a partir de trabajar con los datos que revela el INDEC, en la encuesta permanente de hogares, es tratar de ver cómo va cambiando o se va desestructurando la matriz social argentina. Y el dato más crítico de esta segunda publicación de la encuesta permanente de hogares es que la indigencia ha crecido cerca de 6 puntos en comparación con el trimestre anterior. En esa ecuación, digamos, pasamos de tener 2 millones de pobres a 6 millones de pobres en un año, cuando uno compara trimestre 2023 contra el trimestre 2024, lo que revela es que el segmento más desfavorecido de la sociedad, que son las personas pobres, se vuelven aún más pobres porque caen en la indigencia. ¿Cómo se mide esto? Bueno, a partir básicamente del acceso a los alimentos, ¿no? Hay que entender que ser indigente significa que esa persona no come todos los días. Entonces, bueno, esa situación es dramática. Y por otro lado, un poco de manera más macro, lo que el informe viene a mostrar es algo que cualquiera de nosotros cuando camina por la calle lo ve, ¿no? Claro. Digamos, no es que estamos trayendo un dato que nadie registra en su vida cotidiana, más bien al contrario. Entonces, en realidad, el dato lo que muestra es que efectivamente aquello que uno ve cuando camina por la calle es lo que está sucediendo en Argentina. Ahora, Mara, recordemos que, bueno, vos recién lo decías, ¿no? La indigencia son los que no tienen los ingresos necesarios para comer todos los días. Y por supuesto, me imagino que el de las franjas etarias, los más afectados deben ser los niños. ¿Pudieron estudiar eso también? Nosotros tenemos hecho un estudio vinculado a la segmentación de pobreza e indigencia. Sí, efectivamente, los niños es el segmento donde mayores niveles de pobreza e indigencia se ven, pero en este caso estamos hablando de la población asalariada, ¿no? Digamos, o del segmento etario de lo que uno podría denominar población económicamente activa. Pero sí, contempla la medición, pero no desagregada en este informe por edad. Uh-huh. ¿Qué tal? Estaba leyendo un dato que quiero subrayar, en realidad ya fue mencionado, pero es de el segundo trimestre del 2024 registró un aumento sin precedentes en el periodo registrado en la pobreza, alcanza un 55% y, como decían, en la indigencia llegando a un 29,3%. Esto se da directamente de bruces, es lo contrario de lo que está diciendo el presidente. Bueno, me parece que si bien es cierto, sí, es contrario a lo que está diciendo el presidente, también es como suele señalarse, es como se miden los datos, ¿no? Entonces, cómo quieren contarla, por decirlo de alguna manera más amena o más sencilla. Sí. Los datos que nosotros revelamos son de la encuesta permanente de hogares del INDEC. No es un relevamiento que de manera arbitraria realiza el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina. Más bien al contrario, ¿no es cierto? Son los datos que el propio Estado argentino brinda a los funcionarios públicos para que tomen decisiones de política pública. Entonces, me parece que en realidad la divergencia que vos estás planteando aparece también en dónde pone el foco cada uno de los emisores a la hora de describir la realidad social y política argentina. Ajá. El presidente pone el foco en que hay una reducción de la inflación, entonces dice, bueno, si la inflación baja, los pobres pueden comprar más,
entre comillas, y lo que nosotros venimos a mostrar es que si bien es cierto que la inflación ha bajado en los últimos meses en la Argentina, lo cierto es que la canasta básica de alimentos y la canasta básica total, que son básicamente las dos unidades de medida que utiliza el INDEC para definir línea de pobreza y línea de indigencia, aumentaron en un diferencial de 40 puntos respecto a lo que los ingresos recuperaron frente a la inflación. Claro. Entonces ahí es donde tenés la brecha en esta diferencia que vos planteás respecto al relato que hace el presidente y lo que revelan los datos. Claro, porque es muy difícil de entender cómo, si cada vez se consume menos leche, bueno, y ustedes también lo están viendo, cuando ustedes dicen que cada vez hay más indigentes, que cada vez hay más personas que tienen imposibilidad para comer lo que necesitan para poder vivir bien. Si vos tenés más indigentes, evidentemente todo indicaría que debes tener menos consumo. También te puede pasar, dicen algunos, que consuman más los que más tienen. Bueno, es que efectivamente nosotros tenemos un estudio previo a en esta seriedad de pobreza e indigencia, donde mostramos cómo se da la reestratificación de la pobreza en Argentina. Y lo que nosotros venimos señalando es que la Argentina va progresivamente caminando hacia una sociedad de lo que se llama 80-20, ¿no? Digamos, con una enorme desigualdad, 80% de pobres y 20% de ricos. Esa sociedad que para la Argentina era lejana, bueno, cada vez nos parecemos más. Una clase media que prácticamente no existe, una clase media que se vuelve pobre, por lo tanto, la gente muy pobre que pierde su fuente de trabajo, no puede pagar una pensión. Insisto con esto, ser indigente implica no comer todos los días, no solo no comer lo que se necesita, ¿sí? Digamos, sino que hay días que no se come o una comida al día que no se realiza. Bueno, ese deterioro de las condiciones socioeconómicas de la Argentina muestra esos niveles de desigualdad y caminamos hacia una sociedad desigual. Aumenta el consumo entre los más ricos, por supuesto. Hola. Hola. No, el final se te cortó, decías, aumenta. Que sí, que efectivamente aumenta el consumo entre los más ricos. Claro. ¿No? Digamos que además son los que progresivamente reciben algunos beneficios macro respecto de cuestiones de positivismo, blanqueo, etc. Mara, gracias, gracias por compartir con nosotros este informe. Te propongo que volvamos a hablar, porque siempre es interesante poder entender el trabajo que hace la UBA, por supuesto, pero es lo que nos va a dar a nosotros contenido cuando queremos interpretar algunas de las noticias que llegan de forma abstracta. Gracias. Gracias a ustedes. Mara Pegoraro, politóloga, profesora titular de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA. Estamos camino al 80-20. Un 20% rico y un 80% pobre, con una clase media que desaparece. Tenemos cada vez más indigentes. Y lo dijo con claridad Mara Pegoraro. Los indigentes son los que no comen todos los días. ¿Sí? No hay más explicación que esa. Presenta Maxi Consumo, el supermercado más